Arratsaldeón, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a una nueva conferencia de este ciclo sobre la complejidad. El día pasado tuvimos una conferencia preciosa sobre el cerebro, la complejidad del cerebro. Hoy Isabel Güences, una vez más, en este Fórum Larramendi. Gracias, siempre serás bienvenida y nos acordamos de las buenas conferencias ilustradas. Bueno, la presentación la hará José María Urquía a continuación. Nos va a hablar sobre el sur global, el sur, el norte rico, el sur pobre, las relaciones coloniales, la decolonización, bueno, todo ese mundo, cuál es la estructura de derecho internacional complejo y lo que está causando, bien, todo eso pues lo sabremos ahora mismo. Y les anuncio que el jueves que viene tendremos a Silvia Bonoli, geofísica del Physics Center de la UPV, que nos hablará un viaje sobre la complejidad del universo. Puede ser una conferencia preciosa también. Después nos hablará un teólogo sobre la complejidad del sensus fidei, de la opinión de la Iglesia, dentro de la Iglesia, cómo se consigue el consenso sobre la fe en todo ese mundo, que es muy complejo también. Y después José Luis Rebordinos, el director del Festival de Cine de San Sebastián, nos hablará sobre la complejidad cultural actual, tal como se refleja en el cine. Pues gracias por venir y rápidamente damos la palabra primero a José María Urquía para que presente a Isabel Güences. Eskerrik asko, arratsaldeon eta ongi etorriak berriro Fórum Larramendi gaurko saiora. Buenas tardes y muy agradecido por vuestra presencia en esta segunda sesión del Fórum Larramendi. En todas las presentaciones hay un aspecto más formal que voy a hacer ahora y hay un aspecto, en nuestro caso, como más personal y al mismo tiempo que tiene un sentido muy importante de amistad, que es lo que primero quiero señalar hoy. Querida Isabel Güences Simón, la profesora, bienvenida al Fórum Larramendi. Ha venido en otras ocasiones, pero es que Isabel pertenece a ese grupo de donde un poco creamos o pensamos en los ciclos del Fórum Larramendi. Y con José María Echeverría, Isabel y Jesús Conil pertenece a ese núcleo, a ese grupo. Por lo tanto, es alguien muy próximo a nosotros, es alguien de la casa, en el sentido de que nos ayuda a preparar y, por lo tanto, quiero manifestarle nuestra gratitud y, además, pensar que le vamos a tener presente muchas veces. Ese es nuestro deseo. Para los que no lo conocen o no conocen suficientemente, voy a decir brevemente unas líneas de quién es la profesora Isabel Güences Simón. Ella es licenciada y maestra en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de México y doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Su tesis doctoral fue sobre la Ilustración escocesa y el pensamiento de Adam Ferguson y recibió por esa tesis los premios Nicolás Pérez Serrano del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y de la Asociación Española de Ciencia Política. Precisamente, al referirme al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Isabel fue subdirectora general de ese centro, de esos estudios e investigación entre los años 2012 y 2017, y ahí también yo tuve la suerte de compartir con ella. Quiero señalar algunas de sus obras, de sus libros, más interesantes para los que puedan querer conocerla más a fondo. Solamente los más recientes. Lecturas de la sociedad civil, aproximaciones a un mapa teórico contemporáneo de sus teorías, de 2007, Hombre y sociedad en la Ilustración escocesa, La cultura de la legalidad, instituciones, procesos y estructuras, Lecturas de la sociedad civil, un mapa contemporáneo de sus teorías, Tomando en serio la teoría política, y justo me comunica hoy que muy próximamente va a salir, va a ver la luz su libro. El título es muy indicativo, se llama La justicia detrás de la justicia.
Es ese libro que va a salir dentro de nada. Ella ha sido docente e investigadora de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. También ha estado en el extranjero, en Quebec, en algún tiempo durante un curso, y también es una novedad, muy recientemente, desde este curso, yo creo, es profesora, da docencia e investiga en la Universidad Complutense de Madrid, en el departamento o en el área de teoría política. Nada más, eskerrik asko, bienvenida Isabel, tienes la palabra. Egunon, buenas tardes. Primero quiero agradecer a José Mari Echeverría la invitación para participar una vez más aquí en el foro, a José Mari Urquía su amable presentación y también la compañía. Compartimos efectivamente la mesa de Atocha con Jesús Conil, en donde, bueno, debatimos muchas veces sobre los temas que se pueden tratar en este foro. Y, bueno, es un espacio de encuentro que a mí me da muchísima satisfacción y estoy muy, muy contenta nuevamente de poder estar hoy aquí y poder compartir con ustedes algunas reflexiones o debatir sobre algunas cuestiones. Entonces, dicho esta pequeña introducción de agradecimientos, voy a entrar directamente a lo que quiero contar hoy aquí y después podemos hacer un pequeño debate de intercambio, de reflexiones, de preguntas, probablemente no estén todos de acuerdo con lo que voy a plantear y entonces podamos someter un poquito a debate o a intercambio. Bueno, miren, el pasado martes 31 de enero, a su llegada a la República Democrática del Congo, el Papa Francisco declaró que África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Denunció el colonialismo económico y pidió que se dejara de asfixiar a África. De eso es de lo que quiero hablar hoy con ustedes, de explotación, de saqueo, de colonialismo, de asfixia y de lo complejo de las causas de todo esto, de lo complejo de las estrategias que se emplean para llevar a cabo estos procesos, de lo complejo que supone desarticular a los actores implicados en todo ello y de la responsabilidad directa o indirecta, consciente o inconsciente, que tenemos todos los habitantes del norte global. Para hablar de los despojos que tienen lugar en el llamado sur global, he elegido dos ejes narrativos. Y lo que voy a hacer es intentar observarlos desde distintos ángulos y escarbar en los intereses y en las estrategias que dan lugar a estos despojos, a estos saqueos, a esta asfixia. Voy a ir haciendo la presentación, ¿no? El primer eje narrativo se enmarca en la actual crisis socioecológica y en el neoextractivismo subyacente. Ya explicaré un poco esto más adelante. Y el segundo eje se enmarca en el despojo de la propiedad intelectual y de los conocimientos tradicionales, que es una práctica que es denominada por algunos autores como extractivismo cognitivo. Voy a hacer previamente unas aclaraciones conceptuales para que nos entendamos un poco sobre qué significan algunas de las palabras que estoy o expresiones que estoy utilizando. Cuando hablamos del vocablo, cuando hablamos del sur o del sur global, estamos aludiendo tanto a una expresión geográfica, pero también a una expresión de geografía moral. A autores como Breno Bringel y Heriberto Cairo nos dicen que cuando hablamos del sur global estamos haciendo referencia a un conjunto más o menos heterogéneo desde el punto de vista cultural y político de países que no obstante comparten una posición estructural de periferia o de semiperiferia en el sistema mundial. Pero también el sur global tiene una connotación metafórica que hace alusión al sistémico sufrimiento humano que el capitalismo global causa en gran parte de la población mundial. Entonces,
De acuerdo con este último sentido, cuando hablamos del sur, con la expresión del sur, estamos aludiendo a esas zonas precarizadas del mundo que están llenas de una profunda desigualdad, de exclusión, de pobreza. Y a lo largo de la exposición yo me voy a centrar en el sur del continente americano. Esta alusión del sur global no es meramente descriptiva, sino es especialmente política. Y es política porque tiene como objetivo fundamental visibilizar otras genealogías históricas, otras genealogías estéticas, otras genealogías del pensamiento y otras genealogías de las luchas. Un segundo concepto en el que quiero detenerme para entendernos un poco es en el del extractivismo. El extractivismo ha sido y es todavía uno de los procesos de saqueo y explotación más poderoso del mundo. Extractivismo significa expropiación, significa colonización, significa despojo. Siguiendo las palabras del Papa Francisco, significa saqueo, significa asfixia. De acuerdo con un ecuatoriano que se llama Alberto Acosta, el extractivismo es una modalidad de acumulación que comienza a fraguarse hace 500 años con la conquista y la colonización de América, de África y de Asia. Y a partir de ello empieza a estructurarse la economía mundial del sistema capitalista. Y esta modalidad de acumulación extractiva estuvo determinada desde entonces por las demandas de las metrópolis del capitalismo naciente. Entonces, el extractivismo es de larga data, pero el término extractivismo se comienza a popularizar a principios del siglo XX, cuando algunas industrias comienzan a utilizar en su rótulo la idea de industrias extractivas. Y se vuelve popular a mediados del siglo pasado a partir del impulso que le dan los llamados países desarrollados, las agencias, los bancos internacionales, especialmente el Banco Mundial, con el objeto de convencer a la población de que esta industria extractiva podría contribuir a superar las condiciones de pobreza, a garantizar el empleo y a generar un cierto crecimiento económico. Sin embargo, la realidad es que estas promesas no se cumplieron, ni se han cumplido todavía. Y a lo que hemos asistido entonces es a un incremento de la presión sobre los recursos naturales, sobre la tierra, sobre los territorios, que han dado lugar a enormes disputas y a conflictos sociopolíticos entre movimientos socioterritoriales, entre grupos socioambientales, organizaciones indígenas, por una parte, y con gobiernos y grandes corporaciones empresariales, por otra parte. A lo largo de estas décadas, independientemente de las diferencias ideológicas, la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos han implementado un retorno a modelos de producción extractivista, negando, ocultando el debate sobre sus efectos, sobre sus implicaciones y, en consecuencia, haciendo muy compleja su comprensión. Conviene insistir entonces en dejar claro que el extractivismo está presente en todos los rincones, incluidos los más alejados del sur global. Recorre la memoria larga de América Latina y otras regiones del mundo, definiendo, dice una autora que se llama María Estela Svampa, argentina, definiendo un complejo patrón de acumulación asociado al nacimiento del capitalismo moderno. La forma que va a adquirir en el siglo XXI, actualmente, cobijado bajo el mito del progreso y el discurso del desarrollo, conlleva una expansión de fronteras de mercantilización relativa a diversas formas de apropiación desplegadas, de recursos desplegadas por el ser humano. Empresas transnacionales de minería, de petróleo, de gas, de farmacéuticas, de semillas, de industrias de la moda o proyectos inmobiliarios o proyectos de campos de golf, por mencionar solamente algunas,
explotan recursos naturales, identidades culturales y espacios comunes, impactando en la vida de las personas y de las comunidades que las han protegido o que viven de dichos recursos. Y todo este proceso es tan complejo que muchas veces no logramos percatarnos de todos los hilos que entretejen esta trama, de todos los hilos que se encuentran detrás de lo que Navarro denomina la ola de despojos múltiples, tales como el despojo territorial, el despojo cultural, histórico y simbólico, el despojo de formas de intercambio, el despojo espacial, el despojo político, el despojo de formas de vida, el comunitario, a través de enraizadas y complejas estructuras de propiedad y de relaciones de dominio. Bien, hecha esta aclaración respecto de qué es el sur global y en qué consiste el extractivismo y el neoextractivismo, empezamos ahora sí con nuestros dos ejes, el de la actual crisis socioecológica y el del despojo de la propiedad intelectual. E intentaré ir explicando con ejemplos y casos concretos lo que constituye esta trama compleja. El neoextractivismo, es decir, los nuevos extractivismos, es un concepto, el concepto de neoextractivismo es un concepto que se acuña en el pensamiento crítico latinoamericano. Es una categoría analítica de gran potencia, descriptiva y explicativa que está dotada de un fuerte carácter de denuncia y de un fuerte poder movilizador. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo ciclo extractivista o por qué se denomina neoextractivismo? ¿Qué le diferencia al nuevo extractivismo del extractivismo que tuvimos en el siglo pasado? Desde una mirada global, desde una perspectiva global, nos encontramos con que se ha intensificado exponencialmente el modelo de consumo. Y este consumo, asociado al capitalismo, requiere para poder mantenerse de una enorme cantidad de materias primas y de energías. Y esto tiene como consecuencia, supone una mayor presión sobre los bienes naturales y sobre los territorios. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Una crisis socioecológica de dimensión planetaria, que se hace palpable en la enorme crisis climática y en la escasez cada vez mayor de recursos naturales. Esta situación, es decir, esta crisis climática y esta escasez de recursos naturales, es lo que marca la diferencia con el extractivismo del pasado. Y aunado a ello, se ha instalado y muchos han asumido una narrativa que nos transmite que no existen alternativas. Una narrativa que nos transmite y hemos asumido acríticamente que no existe otro modelo de desarrollo que no sea el extractivista. En suma, el neoextractivismo es un modelo de apropiación de la naturaleza y un modelo de desarrollo que no es sustentable, como dice Svampa, o mal desarrollo lo llama ella, que se basa en una sobreexplotación de los bienes naturales, en gran medida no renovables, que se explotan a gran escala y se orientan a la exportación del sur global al norte global. Este modelo de falso desarrollo que ha instalado esta narrativa a la que yo aludía anteriormente sobre la creencia de que no hay alternativas al actual modelo de desarrollo, está presente y lo asumimos continuamente. Y por tanto, conviene tener presente que el modelo que existe ahora es un falso desarrollo. Así lo denuncian al menos muchos científicos y muchos académicos y muchos actores sociales y políticos, tanto del sur como del norte global. En las últimas décadas se ha impuesto supuestos modelos de desarrollo basados en el extractivismo, cuya transformación o cuyo desmantelamiento es muy complejo, entre otros motivos, por la fuerza que tienen los lobbies de los grandes conglomerados empresariales
en connivencia muchas veces con distintos tipos de gobiernos. Gobiernos de distinto signo ideológico participan de esta connivencia. Por tanto, como dice Svampa, cuanto más compleja es una sociedad, más expuesta y vulnerable deviene. Es decir, se vuelve mucho más dependiente de su propia complejidad y de los recursos que posibilitan su funcionamiento. Es tal la complejidad de la sociedad global actual que cada vez requiere de más recursos naturales para mantenerse. Esto quiere decir que hay una estrecha relación entre capitalismo y complejidad. Ambas están encadenadas, ambas van de la mano. Voy a continuación a exponer 3 casos, 3 realidades para comprender mejor esta relación estrecha, esta relación dependiente de las sociedades y los recursos que hacen posible su funcionamiento. Relación que, como veremos, genera grandes despojos, relación que conduce a la asfixia, como nos dice el Papa Francisco. Los 3 casos nos van a mostrar la relación entre actividades extractivistas y sus impactos socioeconómicos. Voy a intentar explicar cómo esta relación conduce a incrementar lo que se conoce como zonas de sacrificio, cómo se han incrementado estas zonas de sacrificio. Los 3 casos son el agronegocio, la megaminería y dentro de la megaminería me voy a detener un momento en el caso del litio. Me interesa detenerme en el caso del litio por lo que nos interpela como europeos inmersos en la transición energética. Existen más casos, ¿no? Existen más realidades de la actividad extractiva y de las zonas de sacrificio, como son las fronteras hidrocarburíferas, las megarepresas, el extractivismo urbano, el neoextractivismo y el cambio climático, pero como no da tiempo de centrarse en todo, he elegido estas 3. El agronegocio. El agronegocio, y en especial la soja transgénica, es uno de los modelos de extractivismo más devastadores. De acuerdo con el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, el cono sur de América Latina es la región donde más se producen transgénicos y con la mayor superficie cultivada de todo el mundo de un solo monocultivo. Más de 54 millones de hectáreas de soja transgénica encontramos en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia. Su cultivo, iniciado aproximadamente hace 25 años, ha dado lugar a una de las crisis socioeconómicas de mayor envergadura en la región. Su modelo de producción es sumamente complejo porque articula actores sociales y económicos de diferentes tipos y genera una compleja red de empleos y servicios. La ONG GRAIN expone 20 argumentos para erradicar la soja transgénica. Los tengo aquí, pero como prácticamente no se ven, los voy a ir mencionando, ¿no? Primero, donde más se ha impactado la soja transgénica es en Argentina, pero su aprobación en este país fue ilegítima. ¿Por qué? Porque se autorizó por un organismo conformado por las mismas corporaciones que la cultivan. Su expansión hacia el cono sur ha sido ilegal. ¿Por qué? Porque no ha habido una discusión, un debate democrático sobre su autorización y su cultivo. Su imposición, otro de los argumentos, voy a mencionarlos, su imposición significó la creación de este desierto verde que mencionaba anteriormente de 54 millones de hectáreas, que en algún momento las multinacionales llegaron a bautizar como la República Unida de la Soja. Y las asociaciones que luchan en contra de ella
han rebautizado como la República Tóxica de la Soja. Con la introducción de esta soja transgénica, el uso del glifosato, que es un herbicida de amplio espectro recientemente reclasificado por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígeno, este uso del glifosato, en la región creció a 550 millones de litros por año. 550 millones de litros de herbicida por año. Claro, con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios. Otro argumento es que millones de campesinos han sido desplazados de la región y miles de pequeños productores debieron abandonar la producción de alimentos locales ante la imposibilidad de convivir con la soja transgénica. Cientos de campesinos han sido criminalizados, perseguidos y asesinados en su lucha por la tierra, como fruto de la expansión, ¿no?, del modelo sojero en los intentos por resistir al avance de este cultivo. Se destruyeron y se siguen destruyendo millones de hectáreas de bosques nativos en el cono sur por el avance de la frontera agrícola. La empresa multinacional Monsanto impulsó e impulsa en todos los países modificaciones a las leyes de las semillas. ¿Para qué? Para poder controlar y monopolizar estas semillas. Las leyes de semillas que están impulsando en la mayoría de los países latinoamericanos del Cono Sur no tienen el objetivo de proteger las semillas, sino de otorgar derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, aplicando los derechos de obtentor y permitiendo de esta forma la apropiación, la privatización y la monopolización. Ahí vemos algunas manifestaciones en contra de Monsanto. Si me da tiempo, después vemos un poquito este vídeo, que es un documental que se hizo sobre el tema de la soja transgénica. Las enfermedades y muertes a causa del incremento del uso de agrotóxicos se multiplicaron en todos los territorios, despertando fuertes reacciones a lo que algunos han bautizado como los pueblos fumigados por estos herbicidas. Los gobiernos que intentaron limitar el avance de la soja y los cultivos transgénicos fueron hackeados. El caso de Paraguay ha sido un caso paradigmático en este sentido. Los suelos se han visto esquilmados por esta agricultura extractivista, produciendo una destrucción de los mismos y una pérdida de nutrientes sin precedentes. La tierra, evidentemente, se ha concentrado cada vez más en menos manos, siendo otra vez Paraguay un caso paradigmático, donde el 0,4% de propietarios acapara el 54% de la tierra. La ganadería, que anteriormente se practicaba en rotación con la agricultura, se ha visto desplazada hacia otros territorios con ecosistemas mucho más frágiles, con graves consecuencias para las mismas. Se consolidó una alianza entre los grupos corporativos que han impulsado y que siguen impulsando este modelo y los medios masivos de comunicación concentrados que impiden cualquier tipo de debate o de difusión de los impactos del modelo. Los cultivos resistentes a herbicidas han fracasado desde el punto de vista agronómico. La ciencia que sostiene el desarrollo de los cultivos transgénicos está profundamente cuestionada por su mecanismo y por sus mecanismos y por su simplificación de la complejidad de estos sistemas. La productividad de cultivos de soja transgénica es inferior a los cultivos de soja convencionales. La seguridad de la soja transgénica en la alimentación nunca ha sido demostrada, nunca. Y las dudas que se presentan ante estudios sesgados por los intereses corporativos aún persisten. La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial
con graves consecuencias ambientales, sanitarias, de clima y de salud a nivel global. La soja transgénica, y aquí entramos nosotros como habitantes del norte global, ha sido impuesta para su consumo a centenares de millones de consumidores en todo el mundo, sin su consentimiento, a través de la utilización de la soja transgénica en miles de productos ultraprocesados. Ahí pongo algunos ejemplos. Los comemos nosotros todos los días, estos alimentos procesados que contienen soja transgénica. Toda la cadena de producción de soja transgénica tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y en la agudización de la crisis climática. En suma, con el tema de la soja transgénica nos encontramos ante una trama socioproductiva compleja en el que se entrecruzan elementos extractivos y múltiples despojos. Segundo caso que quiero trabajar o que quiero que comentemos, el de la megaminería. Ahora no veo, ahí está. La megaminería es una explotación químico-extractiva de los recursos minerales a gran escala. Es una forma actual de minería realizada también por empresas multinacionales que ocupan enormes territorios para su desarrollo. En la actualidad, los minerales prácticamente ya no se encuentran en vetas. Por tanto, para seguir sosteniendo la ilusión del crecimiento ilimitado, se buscan minerales de poca concentración y diseminados en grandes extensiones. Y entonces, para poder obtenerlos, la actividad, como muestra la fotografía, se realiza a cielo abierto. Se utilizan toneladas de sustancias contaminantes, se requiere una elevada cantidad de energía eléctrica y de combustibles fósiles, se utilizan grandes volúmenes de agua por largos periodos de tiempo, genera drenaje ácido, utiliza explosivos para separar la roca del mineral, requiere niveles de tráfico elevado y genera una gran ocupación territorial. Por tanto, además de no ser nada sostenible, hay que subrayar que el destino prácticamente exclusivo de este tipo de minería, el oro, la plata, el cobre y otros metales, es la exportación de un concentrado con nudo valor agregado. Más del 80% de la producción se destina a reservas bancarias y a joyería. ¿Y cuáles son las consecuencias sociales? Las consecuencias sociales es que se miente y presiona a las poblaciones con bajos recursos, prometiendo empleo, desarrollo, calidad de vida, a cambio de aceptar el proyecto minero en su población. Destruye las tierras donde habitan personas o donde tenían sus cultivos y su fuente de subsistencia. Toda la tierra alrededor de la mina queda completamente inservible. Desplaza a las comunidades por presión, por pérdida de medios de subsistencia, por contaminación, genera conflictos entre las comunidades, destruye comunidades de indígenas, genera graves problemas de salud por los contaminantes atmosféricos y del agua y accidentes laborales. Imposibilita la utilización de agua limpia para las comunidades situadas después de la mina, ya que sus aguas quedan contaminadas y reducidas. Genera muy pocos empleos en comparación con la enorme cantidad de dinero invertido para extraer estos minerales. Agrava la pobreza y la diferencia de clases. La migración de un gran número de trabajadores masculinos, hombres, hacia los proyectos mineros genera una cantidad enorme de problemas sociales: alcoholismo, drogadicción, prostitución, crimen, abuso doméstico, infantil, enfermedades infecciosas como el SIDA. Se militarizan las minas, se requieren militares para controlar las protestas y eso conlleva a la militarización de las zonas de conflicto. Hay grandes violaciones de derechos humanos. La extracción del oro sirve simplemente a efectos especulativos.
y está demostrado que los países cuya economía depende de la minería suelen tener menor crecimiento económico, mayores niveles de corrupción y mayores conflictos civiles. Para cerrar este tema del neoextractivismo, me voy a centrar ahora en el litio. El litio es conocido como el oro blanco. Es uno de los elementos de la naturaleza más importantes hoy en día para la humanidad. Es considerado el corazón, la médula para la transición energética hacia una sociedad posfósil. Por esta razón, su extracción a nivel mundial va en aumento. Para entender la importancia del litio, voy a hacer una pequeña contextualización inspirada en Manuel Casal. Para la transición energética, que se supone que ahora estamos realizando, todos los días escuchamos la importancia de la transición energética, no deberíamos acumular, ni podríamos, más bien no podríamos seguir con la acumulación, sino que lo que debemos hacer es la sustitución, sustituir las fuentes fósiles y nucleares no renovables por fuentes de origen renovable. Este es el discurso continuo que escuchamos sobre la importancia de la transición energética. Es decir, por primera vez no sería una transición por acumulación, sino una transición por sustitución. De hecho, no podría ser por acumulación porque la energía fósil ya está entrando en declive. Primero lo ha hecho el petróleo, pronto vendrá el carbón, posteriormente será el gas natural, que acompañarán al uranio también en declive. Y por otro lado, tampoco convendría que lo fuera, puesto que debemos de tener ya la quema de combustibles fósiles si queremos sobrevivir al caos climático que la sociedad industrial ha puesto en marcha con su quema. En consecuencia, es inviable si queremos salir de la crisis ambiental global y si queremos reducir los efectos de gases de efecto invernadero, continuar con un modelo capitalista basado en un paradigma energético fósil. Esto es inviable si queremos hacer la transición energética. En este contexto, entonces, se han vuelto centrales los saberes y los recursos vinculados con energías renovables como la solar, la eólica, la maremotriz o incluso la biomasa o los pequeños aprovechamientos de saltos hídricos. ¿Y qué tiene que ver esto con el litio? Por el carácter intermitente de estas energías renovables, su incorporación a las redes eléctricas requiere de dispositivos de almacenamiento de gran volumen. Y el litio tiene grandes propiedades de almacenamiento de energía. El litio es importante por estas grandes capacidades que tiene para almacenar la energía. En consecuencia, el litio constituye un recurso central para la transición energética, acelerada además por la guerra de Ucrania y por el aumento de los precios de la energía. Además de esto, el litio es demandado por numerosas firmas transnacionales. ¿Por qué? Por ser un insumo clave en la industria de la microelectrónica, incluyendo los iPads, las tablets, la telefonía celular, todo esto tiene litio. Por su utilización en la creciente industria automotriz, para la fabricación de vehículos híbridos eléctricos o de vehículos eléctricos. También se usa en la industria farmacológica, en las grasas lubricantes o en la industria aeroespacial. Entonces, el discurso continuo de avanzar hacia la transición energética y su relación con el litio nos sumerge en una enorme complejidad. Porque la enorme presión para la aceleración de la extracción del litio provoca daños ambientales y sociales cada vez mayores e irreversibles en aquellos lugares de donde se extrae el litio. Y una ambición cada vez mayor por parte de gobiernos y empresas que lucran con su extracción.
En consecuencia, resulta llamativo cómo los intentos por resolver la cuestión medioambiental puede conducir a iniciativas que impulsan nuevos desequilibrios en regiones del mundo donde ha sido constante el saqueo de los recursos naturales y culturales. La mayor reserva de litio del planeta se encuentra en la zona fronteriza entre Bolivia, Chile y Argentina. Y Estados Unidos y Europa encabezan el ranking en términos de consumo y China lidera el ranking en términos de producción. La explotación entonces de los yacimientos ha provocado un desembarco de multinacionales extractivistas que están dejando enormes problemas sociales y medioambientales en la zona. Voy a mencionar solamente algunos. Uno de los rasgos, de los negocios que más necesita de la producción de baterías de litio es, como decíamos, el de la electromovilidad. Así, en su búsqueda están industrias como Toyota, BMW, Nissan, Volkswagen, Audi, General Motors. Elon Musk, pionero, el millonario, el multimillonario, ¿no? Pionero de los automóviles eléctricos estadounidenses, reveló que casi la mitad de los vehículos que ensambló en el primer trimestre de 2022 estaban equipados con baterías de litio. Otro multimillonario como Bill Gates está detrás de este codiciado oro blanco, pero también Samsung, Panasonic, Huawei, Apple, todos nuestros teléfonos móviles. Empresas chinas como CATL, interesadas en inversiones de infraestructura enérgica y de transporte, están expandiendo también la instalación de proyectos extractivos. Los estudiosos dicen que China acapara el mercado de litio. En suma, la extracción de litio se encuentra concentrada en pocas manos. La imposición política minera con la extracción de litio está generando graves consecuencias. Desabastecimiento en las comunidades. ¿Por qué? Porque la extracción del litio requiere grandes cantidades de agua. La gente de las comunidades donde hay litio se está quedando sin agua. Graves, entonces, abusos a los derechos humanos, graves impactos en los ecosistemas ya de por sí frágiles, de zonas de sacrificio, la militarización de los territorios, el establecimiento de una violencia permanente para la supervivencia, la idealización de un modelo de desarrollo, la criminalización de la población que se opone a estos proyectos extractivos. En conclusión, como bien afirman Argento, Slipak y Puente, el litio, pese a constituir un recurso natural de altísimo potencial porque lo necesitamos para la transición energética, aún se encuentra preso en un esquema extractivo, predador y exportador. Su extracción conduce a altos niveles de mercantilización y a la colonización de la naturaleza. Hasta aquí mi primer eje narrativo. Todavía tengo tiempo, ¿no? Sí. Mi segundo eje narrativo, el del extractivismo cognitivo, entendido como despojo de la propiedad intelectual y de la identidad cultural. Voy a cambiar un poco de narrativa. El extractivismo cognitivo algunos autores han demostrado que el neoextractivismo ha ido adquiriendo nuevas dimensiones de profundización y de exacerbación, no solo por la cantidad y el impacto de los diferentes tipos de actividades donde está presente, como hemos visto antes, por los actores nacionales e internacionales que participan de ellos, y por su inmensa huella en la crisis ecológica, sino también por sus implicaciones políticas y sus alcances simbólicos. Lamentablemente, el saqueo también incluye otros despojos, como bien lo evidencian narrativas contrahegemónicas y narrativas, como veremos, que provienen de comunidades indígenas. Y me voy a detener en
narrativas propias de mujeres indígenas, quienes desde hace años han comenzado a denunciar otro tipo de extractivismo, el extractivismo cognitivo, y con él la apropiación cultural indebida. Este extractivismo es denunciado enérgicamente por Lian Vitasamusei Simpson, que es una investigadora y una activista, una poeta, una escritora y músico indígena de la nación Anishinaabe del norte del lago Ontario en el Canadá. En una entrevista que le hiciera Naomi Klein a Lian Vitasamusei Simpson, afirma que estamos asistiendo, dice ella, a una intensificación del expolio, a una extracción desmesurada, a una explotación indiscriminada. La obra de Simpson es calificada por Klein como deslumbrantemente original y de estilo incomparable. Y en esta obra, se habla de la urgente necesidad de desmantelar la estructura colonial en todas sus formas y de llevar a cabo una profunda transformación del maltrecho mundo, ¿no? Bueno, ¿qué dice Simpson respecto de qué es la extracción? Y ella dice, voy a citarla, extracción y asimilación van de la mano. El colonialismo y el capitalismo se basan en la extracción y la asimilación. Mi tierra se considera un recurso, dice ella. Mis parientes en los mundos animal y vegetal son considerados recursos. Mi cultura y mi conocimiento son un recurso. Mi cuerpo es un recurso. Mis hijos son un recurso, porque son el potencial para crecer, mantener y defender el sistema extraccionista. El acto de la extracción suprime todas las relaciones que dan sentido a lo que sea que se extraiga. Extraer, dice ella, es tomar, en realidad es robar. Es tomar sin consentimiento, sin pensar, sin cuidar e incluso sin conocer los impactos que tiene la extracción en otros seres vivos. Eso siempre ha sido parte del colonialismo. El colonialismo siempre ha extraído a lo indígena, dice ella, extracción del conocimiento indígena, de las mujeres indígenas, de los pueblos indígenas. Dicho esto, me voy a centrar en el extractivismo cognitivo perpetrado hacia los indígenas, en concreto hacia las mujeres indígenas. Bueno, aquí unas citas de los trabajos de Vitasamusei Simpson. De acuerdo con ella, ¿no?, el extractivismo cognitivo, los saberes, los conocimientos artísticos, literarios, científicos, de los constantemente invisibles, a los que ella llama esos los recursos, los no humanos, los invisibles, son conocidos, se extraen, explotan para beneficios particulares, sin reconocer la transmisión de estos conocimientos de generación en generación, de conocimiento tradicional, sin otorgar créditos a quienes los forjan, conciben o moldean, mucho menos derechos, y se emplean sin importar la violencia ejercida hacia la identidad cultural y espiritual de las mujeres indígenas. Ni las consecuencias sociales, tampoco se consideran las consecuencias sociales y económicas destructivas e injustas que esta práctica extractiva puede generar en las comunidades. Para comprender la dimensión del problema, voy a hacer algunas precisiones sobre el reconocimiento de estos conocimientos y saberes tradicionales de los pueblos indígenas en el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas considera que estos tienen derecho al pleno reconocimiento y respeto a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio cultural, material e inmaterial, y propiedad intelectual, incluyendo la naturaleza colectiva de los mismos, transmitido a través de milenios de generación en generación. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas declaró que los conocimientos tradicionales indígenas reflejan su visión del mundo, contribuyen a la diversidad biológica y cultural e implican una fuente de riqueza cultural para los pueblos y la humanidad en general. Por tanto, ahora es oportuno
hablar un poco del concepto de conocimientos tradicionales. Y aquí viene una definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? Pues habla de que los conocimientos tradicionales aluden a esas obras literarias, artísticas, científicas que se basan en la tradición. Bueno, dejo ahí la definición para no detenerme en ella. La referencia a basadas en la tradición remite a conocimientos y a creaciones que han sido transmitidas de generación en generación, que pertenecen a un pueblo, que pertenecen a un territorio y que van cambiando en función de las transformaciones que se van dando en el entorno. Lo anterior, resultado de décadas entonces de lucha en instancias internacionales, es tan solo una muestra de cómo estas cuestiones constituyen un elemento central de la identidad y de la expresión de autonomía de estos pueblos. Para ejemplificar la importancia de esto, me voy a centrar en el Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas. Las mujeres que forman parte de este Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas declaran, ¿no? Nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar. Nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar. Si ponemos atención a este movimiento y otros similares de otros países, podremos escuchar las voces de quienes denuncian el despojo cognitivo y cultural de siglos de historia y del legado ancestral de estas mujeres tejedoras. En su denuncia, dan cuenta de las estrategias, a veces agrestes, otras por vías de aparente legalidad y otras más sutiles, con las cuales hay un despojo que expande sus tentáculos y neutraliza la resistencia. Teniendo en cuenta lo que hemos mencionado antes, los tejidos que hilan las mujeres indígenas se elaboran mediante conocimientos y creaciones basados en la tradición. La creación textil es un ente vivo que se mantiene gracias a la sabiduría, y estas son palabras de la UNESCO, la sabiduría que mayoritariamente las mujeres de los pueblos originarios transmiten de generación en generación. La escritora maya Cachiquel Aura Cumes, que es esta señora que está ahí, pertenece a este Movimiento Nacional de Tejedoras que luchan por la defensa de la propiedad intelectual colectiva de los textiles indígenas. Aura Cumes afirma en una entrevista que cada una de las piezas textiles tiene historia de miles de años, tiene técnica, tiene recursos, tiene pensamiento. Dice ella, somos pueblos con historia. De acuerdo con Bárbara Knoke de Aratón, el traje con el que se visten las mayas contemporáneas de Guatemala, así como diversos tejidos que forman parte integral de su vida cotidiana y ceremonial, constituyen un lenguaje colectivo, tangible e intangible, de gran diversidad y complejidad. Como expresiones humanas están imbuidas de simbolismo, pues encierran un abanico enorme de significados. Especialmente entre las mujeres, la vestimenta es el principal medio, silencioso pero elocuente, a través del cual transmiten su identidad étnica, regional, general o panmaya. El bordado, además, enseña, ya lo he dicho, de generación en generación en prácticamente todas las familias y supone el sustento de muchas de ellas. En virtud de todas estas referencias, queda constancia de que los tejidos son verdaderos idiomas textiles. Como bien afirma Tapia González, las tejedoras ancestrales legaron visiones del mundo a través de sus tejidos y las actuales tejedoras hilvanan los hilos que desvelan la imbricación entre sus cuerpos y la defensa de sus territorios. En consecuencia, la expresión nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar, no solo defiende la propiedad intelectual colectiva de estos textiles, sino que además da cuenta de que el hilado de las tejedoras fue y es un mecanismo de resistencia. Lo es hoy en día, subraya la UNESCO, ante la opresión de la
hipermercantilización y el despojo cultural que el mercado y el Estado perpetúan y propician a través de la depreciación de sus creaciones, desvalorizando la cultura que habita en estos textiles o bien siendo parte de cadenas de producción que alimentan malas prácticas. Dice Aura Cumes, las mujeres tejedoras son triplemente despojadas, en tanto indígenas, mujeres y rurales, y sometidas por su condición racial, sexual y de clase social. Para ilustrar todo esto, voy a mencionar dos de las innumerables prácticas de extractivismo cognitivo y de apropiación cultural que realiza la industria de la moda a la iconografía, símbolos y conocimiento de las mujeres tejedoras. Estas empresas y sus modistas se han apropiado de los diseños de la indumentaria de mujeres indígenas y explotan comercialmente sus piezas. En el marco de la alta costura, En el marco de la alta costura, a la diseñadora Carolina Herrera, el gobierno mexicano le pidió explicaciones por el uso en sus diseños de arte textil indígena propia de la comunidad de Tenango de Doria Hidalgo o del conocido, y este es, zarape de Saltillo en el estado de Coahuila, México. La diseñadora Isabel Marant ha sido denunciada en 2 ocasiones también por el gobierno mexicano, una en 2015 por replicar el diseño de blusas realizadas o hechas en Tlahuitotepec, Oaxaca, y la segunda 5 años después por plagiar y apropiarse de diseños purépechas de artesanos de Santa Clara del Cobre en Michoacán. Como conclusión, podemos señalar que el extractivismo cognitivo y la apropiación cultural son prácticas de opresión y de despojo que caminan a través de los cuerpos de las mujeres y tienen lugar mediante una relación asimétrica de culturas y sociedades, donde la cultura de la sociedad dominante trata y justifica sus relaciones con las sociedades minorizadas para utilizar su conocimiento, su forma de vida, su arte, su relación con las plantas y los animales, su espiritualidad, sus cosmovisiones y otros aspectos de su identidad para consumo capitalista, sin otorgar derechos, sin otorgar beneficios económicos, sin otorgar ningún tipo de reconocimiento cultural. Entonces, para acabar con estas prácticas, las mujeres indígenas del Movimiento Nacional de Tejedoras exigen la protección jurídica de la autoría colectiva de sus tejidos y diseños. No podemos permitir, dice Lian Vitasamusei Simpson, que nuestros procesos, nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestra creatividad sean cooptados y procesados en la estructura que está en la raíz de todos nuestros problemas, incluso si los mecanismos empleados parecieran ser menos agresivos y más sutiles que los experimentados en el pasado. Para ello, acentúa Aura Cumes, es necesario desarticular las complejas estructuras de dominación y explotación y las complejas lógicas de despojo extractivista. Y cierro como empecé, recordando las palabras del Papa Francisco: dejen de explotar, saquear y asfixiar. Gracias. Bueno, muchas gracias Isabel Güences. Qué maravilla de narrativas distintas puestas juntas y la fuerza que tienen cuando se ve que realmente qué está impactando en qué y cómo el bien común es todavía un refugio donde realmente sueña muchísima gente, donde realmente no se han constituido pues los derechos auténticos ni los tribunales donde se puedan defender estas cosas, pero gracias por hacer de puente en esas narrativas tan impresionantes, con tantos datos también contados, tan brillantemente contados, y hay muchísimas narrativas que juntas van ennegreciendo muchísimo más todavía
porque todas las relaciones entre los gobiernos locales y todos, no solamente las multinacionales, sino todo el militarismo, todo lo que está detrás de las armas, la violencia controlada de alguna forma, es decir, hay tantas narrativas. Pues muchas gracias por todo ello, Isabel, por esta brillante conferencia de verdad. Ahora tenemos como, bueno, el tiempo que quieran ellos. La conferencia ha sido un poco larga, pero todavía seguro que pueden tener unas reacciones a lo que se nos ha dicho. Pues déjame ese papel. Por si acaso, luego a veces preguntan y tengo que pensar. Muchísimas gracias por abrirnos los ojos. Una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo creo que lo primero es ser conscientes de que nuestros privilegios como habitantes de sociedades ricas provienen de zonas de sacrificio. Lo que nosotros tenemos es porque hay muchos en zonas de sacrificio que están viendo mermados sus formas de vida, sus derechos, etc. Y eso yo creo que la conciencia es importante. Segundo, cuestionar las narrativas que nos hacen creer que estamos llevando el desarrollo cuando lo que se está llevando son procesos de extractivismo. Y después, ser menos consumistas. Yo creo que uno de nuestros problemas fundamentales es que somos profundamente consumistas y tenemos que limitar nuestro consumo. Estamos continuamente inmersos en compre, cambie de teléfono, ya la última versión, no tiene usted el 10, pues ha salido el modelo 11, el modelo 12, el modelo 13, no sé en cuál modelo vamos, de la telefonía, todo lo que nos compramos, todo lo que consumimos, todo lo que nos vestimos. Nuestra forma de alimentarnos, lo de la soja transgénica es gravísimo, porque está en todos los alimentos procesados, que además son malísimos para la salud, además, ¿no? Pero además su producción, como hemos visto, ¿de dónde proviene? Pues ser conscientes de lo que comemos y del consumo y intentar rebajar, ¿no?, nuestras expectativas de consumo. Yo creo que esas son pequeñas cosas que podemos hacer. Y, por supuesto, pues denunciar este tipo de situaciones y ser conscientes. Claro, el discurso de la transición energética, por supuesto que es importantísimo, pero entonces veamos cuáles son los elementos que están detrás de ello y seamos conscientes de ellos y digamos que no a las cosas que creemos que crean zonas de sacrificio, parémoslas. Sí. Pero es que está presente en muchísimos, sí, claro. Pues esa sería una gran protesta, porque entonces... Muy bien. Sí. Un momento. ¿Qué puede hacer un pequeño agricultor contra todas estas multinacionales que utilizan los transgénicos, los pesticidas, que contaminan el agua, el aire, que producen cáncer? ¿Qué puede hacer un pequeño agricultor que utiliza de la agricultura ecológica? Hay algunas imágenes, puse yo creo, de movilizaciones, ¿no? Sí.
Por ejemplo, hay muchísimas movilizaciones, sobre todo, yo estoy hablando del cono sur americano, pero también, paradójicamente, de acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, está aprobado que dentro de las protestas de las personas que más asesinatos hay es a los luchadores por las cuestiones ambientales. O sea, hay una gran violación de los derechos humanos de aquellos que protestan. Por eso decía yo, todas estas áreas están muy militarizadas porque la gente está protestando, porque la gente está diciendo, no tengo agua. Entonces, hay mucha movilización social, pero esa movilización social está generando muchísima conflictividad que no interesa a las grandes corporaciones, y ahí hay un debate. Pero lo que hay que hacer, lo que estos pequeñas personas que viven en esas comunidades o pequeños agricultores es seguir manifestándose en contra. Han logrado cosas, han impedido, por ejemplo, que entren algunas empresas, han parado a alguna empresa china de litio, la han parado también, pero claro, son muchas. Pero bueno, sí. La soja la comerán también los animales, ya más para... Entonces quiero decir que ya la carne está contaminada, todo. El aire, el agua, es una cadena. Claro, las zonas acuíferas, sí. En todo caso, la teoría, la estructura que se vaya creando alrededor de la medición del crecimiento económico, no desde los indicadores tradicionales, sino desde el bienestar social, todos esos pasos que se están dando, y lo mismo, lo que es el bien común, la filosofía del bien común, que abarca muchísimo más que lo que hasta ahora se estaba pensando, esas buenas teorías que se van creando en las personas que investigan, en las personas, en las universidades, etcétera, yo creo que también es algo esencial, fundamental, para que realmente la opinión pública vaya señalando dónde realmente se está consiguiendo bienestar social, bien común y todo lo que hay detrás, ¿no? No sé si hay alguna cuestión más. Pues nada, invitándoles el jueves que viene, tendremos un viaje por el universo tan interesante como el de hoy, más, bueno, no sé, más místico, más, pero muchísimas gracias, un gran aplauso.